Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy el tema del cual vamos a hablar es sobre la ley de las 12 tablas romanas, el cual es un texto que contiene reglas básicas para la convivencia de Roma y es considerado como el primer código. Según la tradición, Numa Pompilio, quien fue el segundo rey legionario de Roma, la ley de las 12 tablas es el más antiguo código del derecho romano y este fue redactado entre los años 451 y 450 a.C. y tomó como fuente el derecho oral existente en aquel momento. Sus autores fueron 10 magistrados, mayoritariamente de la clase patricia, y escribieron sobre las tablas de bronce o madera que fueron colocadas en el principal foro romano. Ello con el fin de aplacar las reclamaciones de los plebeyos que mantenían que sus libertades no se encontraban protegidas de forma conveniente por el derecho escrito, al menos tal y como lo aplicaban los jueces patricios. Por lo mismo, ellos querían obtener una mínima seguridad jurídica mediante la redacción por escrito de costumbres ya observadas. Por otro lado, la tradición también sostiene que las 12 tablas fueron destruidas en el incendio de Roma por los lados de 387 a.C. Desde mismo, dicha tradición habla de una comisión que viajó a Grecia para poder informarse sobre las leyes de Solón, los detalles de la actuación de los decemviri y las dificultades que hubo para la creación de dicha comisión. Por otro lado, vamos a analizar las 12 leyes. En cuanto a la tabla 1, bueno, este pertenece a lo que es el derecho procesal civil, el cual establece las reglas de procedimiento, de cómo abrir y cerrar un juicio, la obligación del acusado de asistir al juicio, entre otros, lo cual garantizó a los comuneros que los procesos tendrían lugar dentro de normas precisas y no iban a ser inventadas en ese momento. Bueno, continuando con la tabla 2, se trataba de dar el primer principio fundamental del derecho procesal privado en la cual regulaban las acciones de ley. Su principal característica era la formalidad, ya que muchas veces tenían que pronunciar palabras muy complejas para así poder ganar dicho proceso. El pretor era el magistrado quien encabezaba el proceso. Sin embargo, el juez que dictaba la sentencia era un ciudadano elegido por ambas partes con mutuo acuerdo. La tabla 3. Básicamente se habla aquí en los juicios y las sanciones, las sanciones que se debe aplicar a los deudores. Se institucionaliza la ley Saquio, que es la acción de ley, la cual daba la posibilidad al acreedor de llevar ante un magistrado al deudor una vez confesada la deuda. La proclamación pública del monto de la deuda. Esta se hacía con la finalidad de que un fiador asuma esta deuda y por consiguiente se libere al deudor. En caso de que el fiador no cumpliera con dicho compromiso, se le sancionaba con el pago doble de esta misma. Le paso la voz a mi compañero. En la tabla 4 y 5 se hace referencia al derecho de familia y sucesiones, acerca de la patria potestad absoluta con derecho de vida y muerte, venta o exposición de los hijos, normas sobre divorcios, partos prematuros. Se regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, así como normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre. Asimismo, se crean normas relativas a la curatela para administrar los bienes de pródigos, enfermos mentales o discapacitados. Por otro lado, se limita legalmente el poder absoluto del parte familia sobre su familia. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de este. Respecto a los hijos, perdía la patria potestad de sus hijos y los explotaba comercialmente en 3 ocasiones. En la tabla 5 se regulan normas sobre la tutela eterna de las mujeres, debido a que no cesaba con la pubertad como en el caso de los varones. No obstante, la ley extiende a los plebeyos la facultad de expresar su voluntad testamentaria. Anteriormente, solo los patricios podían someter al pueblo sus decisiones testamentarias. Mi siguiente compañero. En la tabla 6 nos habla sobre el derecho de obligaciones, el cual es encargado de regular el negocio jurídico del nexo. En esta parte, el deudor asume y tiene la obligación de hacer una prestación al acreedor. En caso esto se incumpliera, este quedaría sometido en potestad del acreedor, sin necesidad de una sentencia judicial. También se regula la stipulatio o sponsio, en donde el deudor tiene la responsabilidad y obligación de asumir la prestación al acreedor. Y en caso de esto también se incumpliera, el acreedor podría ejercer una acción judicial y después obteniendo una sentencia. En la siguiente.
Ya, en la tabla 7 nos habla acerca de los derechos reales, podríamos decir que se parten en dos, los mancipatius y el injurcesio. Estos son negocios jurídicos que hacen posible una transmisión de la propiedad. Con propiedad nos referimos al trabajo, edificios, esclavos, animales, entre otros. En el contrato de compra y venta no era tan importante como estos dos. El manticipio eh, consistía en realizar un negocio jurídico frente a un librepens, que era el encargado de llevar la balanza, junto con 5 testigos, ciudadanos romanos hombres y que sean mayores de edad. Y en la injurcesio, este se realizaba ante un pretor, el cual era como un notario actualmente, y este daba fe pública al negocio. En la tabla 8 y 9 contendrían el derecho público, derecho penal de la época. La tabla 8 estableció medidas entre propiedades vecinas y reglas para la convivencia entre vecinos. También determinó las distancias que deberían dejarse libres para construir caminos entre las propiedades. Estas normas se siguen dentro del derecho público, que estipula las reglas de convivencia entre la población. Dentro del derecho penal de la época, con el sistema de talión para lesiones grave y tarifas de composición para lesiones de menor importancia, y la especificación de muy graves penas para ciertos delitos que afectaban el interés público, como son el testimonio falso o la corrupción judicial. En la tabla 9 aseguró las normas del derecho público, por lo que se cree que fue una continuación de la anterior. Además, establece la prohibición de concesión de privilegios, por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Las reglas de la tabla 9 tenían la intención de castigar a los que iban en contra del régimen político en Roma. La tabla 10. La tabla 10 habla sobre el derecho sacro. Esta tabla habla sobre las normas de los entierros, funerales e incineraciones dentro de la ciudad. Estos entierros, incineraciones e inhumaciones estaban prohibidos en el interior de la ciudad debido a que querían evitar accidentes como incendios. También veta el exceso lujo en los funerales, es decir, los muertos no pueden ser velados ni enterrados con joyas ni prendas de gran valor. También habla sobre que los cuerpos de los esclavos no pueden ser embalsamados y que las mujeres tienen prohibido arañarse el rostro y gritar. La tabla 11. La tabla 11 trata sobre la ley de los injustos, sobre la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Es decir, los plebeyos y los patricios no podían contraer matrimonio, pero esta ley fue derogada en el año 309 a.C. por la ley Canuleia. También existía la capacidad de que se pudiera escoger esposas según el derecho ulpiano. Eso es todo. Acerca de las disputas y los litigios patrimoniales. La primera norma de esta tabla nos habla acerca de los litigios de las posesiones, los cuales son acreditados ante los dioses. Esta norma nos dice que aquella cosa, objeto, posesión, bien que sea litigado por 2 o más personas, no puede ser acreditado ante los dioses. La segunda norma de esta tabla nos habla acerca de las disputas de los objetos ante el arbitraje. Esta norma nos indica que aquel objeto que sea litigado por 2 o más personas debe ser resuelto mediante arbitraje. El pretor, aquel funcionario público encargado de mediar estos conflictos, designaría 3 árbitros, los cuales en base a pruebas y hechos buscarían la mejor solución. La tercera norma de esta tabla nos habla acerca del perjuicio al amo por parte del esclavo, lo cual quiere decir, tal como su propio nombre lo dice, aquel esclavo que perjudique a su amo, ya sea con algún bien, recibirá un castigo por parte de su amo. Siguiente.
En cuanto a las conclusiones, tal como se menciona en las diapositivas, estas 12 tablas, en conclusión, reflejan bastante bien el cómo se desenvolvía la sociedad romana y el cómo la ley ayudó a regular los comportamientos en ese entonces. Además, bueno, sin embargo, también la promulgación de estas leyes no resolvió en su totalidad o absolutamente las tensiones y enfrentamientos que pudiesen haber coexistido entre patricios y plebeyos. Sin embargo, la existencia de esta y el que haya estado escrita y sea un objeto tangible favoreció sin duda alguna la colaboración entre ambos órdenes o estamentos sociales. Muchas gracias.